Buen día, compañeros y profesor de lírica griega. Les doy la bienvenida nuevamente. Mi nombre es Debbie Alfaro y en este video estaremos revisando las particularidades morfosintácticas del idilio número 5 de Teócrito, que lleva el nombre de Bucolias Daikomatas Kailakon. Recuerden que en el primer video hablé un poco acerca de la poesía bucólica y del amor de los griegos por la naturaleza, para luego indagar en el contenido semántico de este idilio. En este video, por lo tanto, nos enfocaremos en los elementos morfosintácticos particulares que considero que deben ser aclarados para facilitar el entendimiento del texto. Por eso a lo largo del documento notarán que hay palabras subrayadas en amarillo, entonces estas son las que estudiaremos más a fondo. Noten que la mayoría de las aclaraciones en este video son acerca de las formas particulares del dialecto dórico que necesitan ser explicadas para evitar confusión. También les comento que en la descripción de este video encontrarán la traducción que hice del idilio con las anotaciones al final sobre los asuntos de morfosintaxis, de los que hablaré en unos segundos, pero también encontrarán el texto sin anotaciones por si desean realizar una lectura que no contenga palabras subrayadas. Entonces creo que eso es todo. Comencemos con el análisis. Como punto número 1 de nuestras aclaraciones encontraremos la palabra tenon, que es el pronombre demostrativo ekeinos en su versión dórica tenos y que aquí está en acusativo singular masculino. Como punto número 2 nos encontramos la oración ukapotas kranas. Aquí se debería subentender el verbo apeimi, que significa alejarse, en presente indicativo activo de segunda plural, de manera que la oración completa sería ukapotas kranas apiten, es decir, no se alejan de la fuente. En el punto número 3 nos encontramos la palabra poca, que es el equivalente dórico al adverbio poté, que significa alguna vez. Enseguida nos encontramos la palabra dole, que es el sustantivo dulos en masculino vocativo singular dórico, que significa esclavo o siervo. Este verbo que vemos en el punto número 5 se trata del verbo vaino, que está en este caso en aoristo indicativo activo de tercera singular en su forma dórica. En el punto número 6 nos encontramos con esta forma verbal, que es el verbo eimi en imperfecto indicativo activo de tercera singular. Recordemos que en el dialecto ático esta forma del imperfecto sería en, pero en el dórico lo vemos así, es. En el punto número 7 nos encontramos con el infinitivo eneudin, que en este caso, y corroborado por la traducción, se trata entonces de un infinitivo con función de finalidad. En el punto número 8 nos encontramos con la palabra janica, que es el equivalente dórico para el adverbio jenica. Acerca de esta palabrita diremos que se trata de la preposición eis en su forma dórica. En el punto número 9 nos encontramos con la forma verbal haloiman, que se trata del verbo halomai en aoristo optativo medio de primera singular en su forma dórica y hace parte de una oración de periodo condicional de futuro menos seguro. Aquí les muestro la tabla donde pueden ver este caso, donde la prótesis está en optativo y la apódosis también está en optativo, de manera que la oración de periodo condicional sería la siguiente: Eipseusaimi, katatenastas petras, ontrope, maneis escratin haloiman. En el punto número 10 nos encontramos con la palabra haite, que se trata del pronombre hoste, que en este caso está en femenino nominativo plural en su forma poética. Acerca del punto número 11 nos damos cuenta que este participio latón pues se trata del participio del verbo lantano en aoristo activo en masculino nominativo singular en su forma dórica, porque recordemos que en el dialecto ático este participio sería lantanon. En el punto número 12 pues se nos muestra la palabra ai, que es el equivalente dórico para la conjunción condicional ei, que introduce una oración de periodo condicional de futuro, que es la siguiente: eipisteusaimi, que es el verbo pisteuo en aoristo optativo activo de primera singular, tadafnidos alge aroiman, que es el verbo airo en futuro optativo medio de primera singular en su forma dórica. El punto número 13 nos muestra la palabra on, y lo primero que hay que aclarar es que no es el participio de mi,
porque miren que tiene acento circunflejo, sino que se trata del equivalente dórico para el adverbio un. El punto número 14 nos muestra la palabra aica, que se trata del equivalente a la conjunción ean, que introduce una oración de periodo condicional de futuro, donde es más seguro el hecho de la condicional, y esta oración sería la siguiente: ean leis, que es el verbo lao en presente subjuntivo activo de segunda singular, diaisomai, que es el verbo diaido en futuro indicativo medio de primera singular. En el punto número 16 nos encontramos con esta forma verbal, esetai, que es el verbo eimi en futuro indicativo medio de tercera singular en su forma dórica, porque recordemos que en el dialecto ático sería estai. Acerca de este verbo, que es el verbo déleto, diremos entonces que es equivalente al verbo ebuleto. Frente a la palabra sphax, que significa avispa, diremos entonces que se trata de una aposición a la cláusula de hostis, es decir, que sirve para explicar algo relativo a este o para especificar algo que debe tenerse en cuenta. En el número 17 vemos la palabra teide y diremos entonces que tanto tuide como teide son los equivalentes dóricos al adverbio teide con eta y que tiene función deíctica. En el punto número 18 nos encontramos con la forma verbal laleunti, que se trata del verbo laleo en presente indicativo activo de tercera plural en su forma dórica. El punto número 19 nos muestra este pronombre relativo masculino en acusativo, y diremos que está en acusativo por ser el complemento de la oración de didasco. En el punto número 20 se nos muestra esta forma verbal, fagonti, que es el verbo estío en aoristo subjuntivo activo de tercera plural dórico. El punto número 21 nos muestra el verbo mimnesco, está en perfecto indicativo de primera singular en medio pasivo y es su forma dórica. El punto 22 nos muestra la palabra poti, que se trata del equivalente dórico para la preposición pros. En el punto 23 se nos muestra esta forma verbal, enteis. Se trata del verbo erkomai en aoristo subjuntivo activo de segunda singular en su forma dórica y hace parte de una oración de periodo condicional de futuro más seguro, que es la siguiente: ean enteis, arcánidas de cayería pateseis. Y el verbo pateseis es el verbo pateo en segunda singular de futuro indicativo activo en dórico. El punto número 24 nos muestra esta forma verbal, moleis, que es el verbo blosco en aoristo subjuntivo activo de segunda singular. En el punto número 25 se nos muestra la palabra gaulos, que es el sustantivo gaulos en masculino plural con esta desinencia de acusativo dórico. El punto número 26 nos muestra la forma verbal entoi, que es el verbo erkomai en aoristo optativo activo de tercera singular en su forma dórica, y es un optativo que tiene función de posibilidad o deseo en este caso. Acerca de esta oración, teno potidebomai, diremos que, recordemos que teno es el pronombre demostrativo tenos en genitivo singular masculino en este caso, y su razón de estar en genitivo se debe a que el verbo potidebomai tiene régimen en este caso al contener la preposición poti, que recordemos que es el equivalente dórico para pros. En el punto número 27 vemos la forma verbal bostreomes, que es el verbo bostreo en presente subjuntivo activo de primera plural y en este caso funciona como subjuntivo exhortativo. El punto número 28 nos muestra hostis, que en este caso es el pronombre interrogativo indirecto. En el punto número 29 veremos la forma verbal joreis, que es el verbo jorao en presente indicativo activo de segunda en dialecto dórico, porque recordemos que en ático sería jorais. El número 30 nos muestra la forma verbal erote, que es el verbo erotao
en imperfecto indicativo activo de tercera singular dórico. En el punto número 31 nos encontramos la palabra fileunti, que es el verbo fileo en presente indicativo activo de tercera plural en dialecto dórico, porque en ático recordemos que normalmente sería fileusi. En el punto número 32 nos encontramos este participio, potoreusa, que es el participio del verbo prosorao en presente activo nominativo singular femenino en su forma dórica, porque en ático sería prosorosa. El punto número 33 nos muestra la forma verbal populiasdi, que es el verbo populiasdo con esta conjugación dórica con terminación en asdo. El punto número 34 nos muestra la palabra quemé, que es el equivalente dórico para el pronombre personal eme o ego en masculino acusativo de primera singular. Acerca de esta oración, udegar ud aculois homomalides, diremos entonces que se debe subentender el verbo eimi conjugado en presente indicativo activo de tercera persona plural con el predicado sumbletoi, de manera que aquí la con estaría usando la misma estructura que comatas uso aquí para decir lo siguiente: us sumbletoi eisin aculois homomalides, con dativo comparativo en esta palabra aculois. En el punto número 35 nos encontramos con la palabra arqueuto, que es el sustantivo arqueutos, en este caso en femenino genitivo singular en su forma dórica, porque en dialecto ático recordemos que sería arqueutu. En el punto número 36, este hos que vemos aquí, se trata entonces de un adverbio de lugar. El punto número 37 nos muestra la siguiente oración: ucapotas druos, jutos o conaros, hate kinaita. Y aquí diremos que nuevamente se debe subentender el verbo apeimi, que es alejarse o apartarse, conjugado. De manera que la oración completa sería: ucapotas druos, jutos o conaros, hate kinaita apite. No lejos de esos árboles, tu conaros y tu cineta se apartan o se apartarán. El punto número 38 nos muestra la palabra kamin, que es el equivalente dórico para el pronombre personal ego en primera plural del masculino en dativo. El punto número 39 nos muestra este pronombre relativo masculino y está en acusativo por ser el complemento directo de la oración de didomi. Acerca del punto número 40, diremos entonces primero que este hos se trata de un adverbio para interrogativa indirecta y que el verbo eretizo está en presente indicativo de primera singular. El punto número 41 nos muestra lo siguiente: haitamikonos aiei foitosei, y diremos entonces que esta palabra foitosei se trata de un participio sustantivado del verbo foitao en presente activo del femenino en nominativo plural. Y de manera similar nos encontramos en el punto número 42 con la siguiente oración: hoita filonda shuka catatrogontes. Diremos entonces que esta palabra catatrogontes se trata del participio sustantivado del verbo catatrogo en presente activo del masculino en nominativo plural. En el punto número 43 nos encontramos con la palabra hoka, que es el equivalente al adverbio relativo jote. El punto número 44 nos muestra esta forma verbal eikeo, que se trata del verbo eco en imperfecto indicativo medio de segunda singular en su forma dórica, porque recordemos que en ático sería eiku. En el número 45 nos encontramos esta forma verbal ekaterio, que se trata del verbo katairo en aoristo indicativo activo de tercera singular, y como aclaración diremos que se trata de un término de argot que refiere a que se le ha quitado el polvo a algo. En este caso se usa metafóricamente para decir que azotaban a alguien.
en el punto número 46 nos encontramos con este participio, ion, que es el participio de Amy, no de Amy, sino de Amy. Y está en presente activo del masculino nominativo singular. En el punto número 47 nos encontramos con este infinitivo Tilane, que pues aquí cumple la función de ser un infinitivo imperativo. Recordemos entonces que el infinitivo puede equivaler a un imperativo de segunda persona del singular para expresar un deseo o una orden. El punto número 48 nos muestra algo bastante particular, pues observaremos cómo estas líneas de Lacan corresponden en una especie de quiasmo con las líneas que dijo anteriormente Cómatas. Recordemos que el quiasmo es una figura retórica de construcción que consiste en una repetición e inversión del orden de las palabras. Entonces veremos que corresponden de la siguiente manera: AC, DB, CA, BD. Vemos entonces que en el punto A, tanto Esquilas como Tanquiclaminon hacen referencia a las plantas que deben sacar pues los respectivos pastores. En el punto B, tanto Tilane como Horiuse pues hacen referencia como al verbo imperativo, ¿no? a la acción que debe hacer cada pastor. En el punto C, tanto Ion como Benton son participios que denotan movimiento, o sea, hacia dónde deben ir para conseguir estas plantas. Y finalmente en el punto D, tanto Aposámatos como Estonalenta son los lugares hacia donde deben ir para conseguir dicha planta. En el punto número 49 encontramos esta apócope de la preposición anti, que se construye con genitivo, y a esto se debe lo que le sigue, que es Iudatos. En el punto número 50 encontramos esta forma verbal porfiurois, que es el verbo porfiuro en presente optativo activo de segunda singular y es un optativo desiderativo. En el punto número 51 vemos esta forma verbal eneikai, que es el verbo fero en auristo optativo activo de tercera singular en su forma dórica, porque recordemos que en ático sería enekeien o enekai. Y este optativo pues tiene la función aquí de ser desiderativo. En el punto número 52 encontramos la palabra potortron, que es el equivalente dórico para el adverbio prosortron. En la aclaración número 53 vemos esta forma del verbo paremi en presente indicativo activo de tercera singular y tiene régimen en dativo, y a esto se debe esto de taisi, maiso y esi. En el punto número 54 encontramos el infinitivo fervestai, que en este caso cumple la función de ser un infinitivo de finalidad. El joti que encontramos en el punto 55 se trata de una conjunción subordinante causal, y la forma verbal en el punto número 56 de filase se trata del verbo fileo en auristo indicativo activo de tercera singular en dórico, porque recordemos que en ático sería efilese. El punto número 57 nos muestra este verbo eramai en presente indicativo medio pasivo de primera singular y tiene régimen en genitivo, y a esto se debe la palabra eumedeus. El punto número 58 nos muestra esta forma verbal del verbo eimi en presente indicativo activo de segunda singular en su forma dórica, porque recordemos que en dialecto ático sería ei. En el punto número 59 se nos muestra la forma hos nuevamente, pero en este caso es un adverbio para interrogativa directa. Y también se nos muestra el verbo kakatsu, que está en este caso en futuro indicativo activo de primera singular dórico. En el punto 61 se nos muestra la siguiente oración condicional: Eitino keuseis, tanaigon, platzo tu. Entonces vemos que este verbo, platzo, es el verbo plavo en futuro indicativo activo de primera singular en su forma dórica y hace parte de esta oración de periodo condicional de valor eventual con futuro indicativo en la prótesis y en la podasis pues ya en futuro. En el punto número 62 vemos nuevamente este verbo plavo, pero en este caso está en auristo optativo activo de primera singular en su forma dórica
y hace parte de este periodo condicional de futuro menos seguro, con prótesis en optativo y apodosis también en optativo. Y pues esta oración condicional quedaría de la siguiente manera: eime tu placeimi genoiman, que es el verbo gignomai en aoristo optativo medio de primera singular en su forma dórica, melantios anticómata.